Hola, si estás aquí viendo esto es porque te interesa el periodismo, te interesa la literatura, te interesan esas historias de la vida real que aparecen en las revistas, en los periódicos y que se pueden contar y se pueden describir estas cosas con esas mismas armas, esa misma magia, ese mismo encanto de la literatura a través de aquello que hemos llamado acá el cuento de la realidad. Esta es una sección que si usted se suscribe a este canal y revisa los links que dejamos acá en la descripción, verá emisiones anteriores y podrá seguir el hilo de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Estamos repasando de alguna manera las distintas tradiciones que existen acerca de cómo hacer esto que hoy se le llama periodismo narrativo. Y hemos un poco repasado o seguido el hilo de cómo ha ido sucediendo esto dentro de la tradición estadounidense. Y vamos a seguir, aunque más adelante vamos a hablar también de lo que sucede en Latinoamérica con este tipo de periodismo, en Argentina, en México. Pero bueno, hoy vamos a seguir abordando el tema de Estados Unidos. Si revisan la última emisión, estuvimos hablando del nuevo periodismo, que fue una tendencia, un movimiento que se desarrolló en los años 60 y 70 alrededor de Tom Wolfe y la antología del nuevo periodismo. Pues bueno, este tipo de periodismo no terminó, y no cuando acabó esa década no terminó ahí, sino que continuó desarrollándose dentro de Estados Unidos. Y ya hacia el año 1984 tengo acá este libro de Norman Sims, Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal. Norman Sims, profesor de la Universidad de Massachusetts, el mismo autor de reportajes literarios y fundador de la IALJS, que son las siglas en inglés de la Asociación Internacional de Estudios sobre Periodismo Literario, le decía, publica esta antología, una antología que la intención es ver qué ha ido pasando con este tipo de periodismo en Estados Unidos, ¿no? Y ya hecha hacia los años 80, es un contexto distinto y es un contexto que entonces va a marcar de entrada algo, y es que si Tom Wolfe llamó nuevo periodismo aquel movimiento en que estaba destronando a la literatura porque se estaba haciendo, contando con una enorme gallardía de espíritu literario las historias de la vida real, Norman Sims retoma este término de periodismo literario, que es un término que realmente ya existía anteriormente, y él reniega de hablar de esto nuevo periodismo porque reconoce que ya esto tiene una historia más larga. Es importante que esto, la manera en que Norman Sims entiende la evolución de este periodismo, que yo voy a tomar un fragmento de este libro para que ustedes entiendan. Dice Norman Sims: las historias cotidianas que nos hacen penetrar en la vida de nuestros vecinos solían encontrarse en el mundo de los novelistas, mientras que los reporteros nos traían las noticias de lejanos centros de poder que a duras penas afectaban nuestras vidas. Los periodistas literarios, al informar sobre las vidas de las personas en el trabajo, en el amor o dedicadas a las rutinas normales de la vida, confirman que los momentos cruciales de la vida diaria contienen gran dramatismo y sustancia. En lugar de merodear las afueras de poderosas instituciones, los periodistas literarios tratan de penetrar en las culturas que hacen posible que funcionen. Es interesante el cambio de mirada, de eje, de esto que él llama los periodistas literarios, porque en los años 60, los años 70, un momento en que la cultura y la sociedad norteamericana vive grandes convulsiones, la guerra de Vietnam, en los movimientos estudiantiles, las reivindicaciones raciales, etc. Ya hacia la década del 80 la situación ha cambiado, es distinta, y además se está viviendo un contexto que ve llegar el empuje de una filosofía, de una manera de ver el mundo que es el llamado posmodernismo. Para el posmodernismo hay una crítica, hace una gran crítica de los llamados metarrelatos o los grandes relatos de la modernidad, de toda esa visión, digamos, totalizadora que tenía la modernidad, y en cambio se fija en lo que es, digamos, la microhistoria, las minorías, la subcultura,
todo este espacio de los individuos, de los grupos, de lo más privado, de la visión de una sociedad multicultural. Y ahí es donde podemos encontrar el auge de estos o este nuevo camino que van tomando estos periodistas literarios. No por gusto, si Tom Wolfe fue o Hunter Thompson fueron las cabezas del nuevo periodismo, ahora la figura central para esta nueva generación va a ser John McPhee. John McPhee, que era redactor de New Yorker y además era uno de los profesores de la Universidad de Princeton y fue un formador de nuevas generaciones de periodistas literarios o no periodistas, como quieran llamarle. Entonces John McPhee en sus textos como The Control of Nature aborda, o el libro él dedicado a Alaska, él se acerca a historias de la cotidianidad, historias que tienen que ver con el trabajo, historias que tienen que ver con la naturaleza, ángulos ecologistas. Y ahí va marcando una diferencia en donde ya, digamos, esas grandes historias de la política y de todas estas convulsiones pasan a un segundo plano, aunque de todas maneras, digamos, dentro de esta generación, los menciona por acá Norman Singh, hay alguien, por ejemplo, como Mark Singer, que hace el show de Trump, que es un gran perfil dedicado a quien años, muchos años más tarde, después se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, además de John McPhee, hay otra figura como, por ejemplo, como Joan Didion, la autora del Año del Pensamiento Mágico, Mark Singer, Barry Newman, Jane Kramer, Mark Kramer. O sea, es una nueva generación cuyas temáticas y cuyos abordajes van a tener ciertos ángulos distintos. Sería interesante un poco para cerrar ya esta mirada de los periodistas literarios. Decía Norman Singh, decía, ni las extravagancias de Hunter Thompson, ni las peripecias, la pirotecnia lingüística de Tom Wolfe es lo que va a interesarles a ellos. A ellos les interesa más la manera en que se acercan a esas historias y a esos personajes de los cuales van a contar. Diría él, son reporteros persistentes, competentes y comprensivos. Observamos a gentes normales en contextos cruciales, tomamos partido en asuntos personales y sociales. Estos autores comprenden y transmiten sensaciones y emociones. Para él, digamos, las reglas de oro, las fuerzas esenciales de ese periodismo literario estarían en la inmersión, o sea, la profundidad con que el periodista se entromete en el tema, la responsabilidad y el compromiso con que lo hace, la voz, o sea, la manera en que la subjetividad del periodista y sus emociones y sus percepciones impregnan las historias que cuentan, la exactitud, que esto es algo muy importante, insistir en el tema de que se trata de periodismo y que los detalles deben ser correctos, lo que él llama el simbolismo, que son, digamos, los significados profundos que están detrás de esas realidades, las llamadas realidades simbólicas, y por último la estructura, o sea, que ya tiene que ver con lo formal, con la manera en que se monta o se estructuran, se le dan forma según un orden interno a estos relatos de manera que tengan un interés y un dramatismo que al final terminamos siempre pensando que solo puede ser literario y que el periodismo no puede escribirse de esta manera. Sin embargo, estos periodistas literarios de los 80 asumieron ese reto y en gran medida lo cumplieron.